Hola, soy Silvania Castillo y en esta ocasión le estaré hablando sobre la uretra. Es el conducto excretor de la vejiga urinaria. En el hombre también da paso al esperma que sale a través de los orificios de desembocadura de los conductos eyaculadores. En el hombre comienza en el cuello de la vejiga urinaria y termina en el extremo del pene. A lo largo de su trayecto, la uretra atraviesa la próstata, luego el plano musculofacial del perineo y por último penetra el cuerpo esponjoso del pene, que lo rodea hasta su terminación. Estas tres relaciones diferentes permiten distinguir en la uretra tres porciones distintas. Está la porción prostática, la porción membranosa y la porción esponjosa. La uretra desciende primero casi verticalmente en el espesor de la próstata. Enseguida se inclina inferior y anteriormente hasta su entrada en el cuerpo esponjoso del pene, inferiormente a la sínfisis púbica. La curvatura posterior del conducto uretral es relativamente fija y constituye lo que es la uretra fija. La curvatura anterior desaparece cuando el pene está en erección y la uretra móvil es la parte peniana del conducto. La uretra mide, cuando el pene está flácido, 16 centímetros de longitud aproximadamente, que se distribuyen de 25 a 30 milímetros para la porción prostática, 12 milímetros para la porción membranosa y 12 centímetros para la porción esponjosa. Esta presenta un calibre desigual. Tiene 3 segmentos dilatados y 4 segmentos estrechos. De las 3 dilataciones, una de ellas se halla en el glande y se denomina fosa navicular. La segunda recibe el nombre de fondo de saco vulvar, que está situado a la altura del bulbo del pene. Y la tercera ocupa la porción prostática, que es el seno prostático. Los 4 segmentos estrechos son el orificio externo de la uretra, la porción esponjosa comprendida entre la fosa navicular de la uretra y el fondo del saco del bulbo, la porción membranosa y el cuello de la vejiga urinaria. El segmento más estrecho es el orificio externo de la uretra, que su diámetro es aproximadamente de 7 milímetros. La superficie interna de la uretra, esta es blanquecina en el cadáver y rojiza en el sujeto vivo. En su trayecto prostático, la uretra presenta en su pared posterior un saliente medio y alargado verticalmente llamado colículo seminal. Este mide de 10 a 15 milímetros de longitud y 3 milímetros de altura. El extremo superior del colículo seminal se bifurca en 2 repliegues ligeramente divergentes, denominados frenos del colículo seminal, que limitan entre sí la fosita prostática. El extremo inferior del colículo seminal se afila y se pierde, recibiendo el nombre de cresta uretral en la porción membranosa de la uretra. En la porción membranosa se aprecian algunos pliegues longitudinales que desaparecen cuando el conducto se distiende. Entonces, en la porción esponjosa también está surcada por pliegues longitudinales que una atracción de la mucosa hace desaparecer. Se encuentra también en la cara inferior de la uretra y en la parte anterior del fondo del saco vulvar los orificios de las glándulas bulbouretrales, situados
uno cerca del otro y a ambos lados de la línea media. Por último, a 1 o 2 centímetros del orificio externo de la uretra se encuentra en la pared dorsal un repliegue mucoso transversal denominado válvula de la fosa navicular. En cuanto a sus relaciones, en la porción prostática de la uretra se encuentra en relación con la próstata. Está rodeada en su origen por un grueso anillo de fibras musculares lisas. Es el músculo esfínter interno de la uretra. Este músculo esfínter de 1 centímetro de altura disminuye en espesor de superior a inferior. En la porción membranosa, esta está rodeada por la membrana perineal y por el músculo esfínter externo de la uretra, que se halla envuelto por una prolongación ascendente de la fascia superior del diafragma pélvico. Por medio de este músculo y de esta fascia, la uretra membranosa se relaciona anteriormente con la vena dorsal profunda del pene, la parte inferior del plexo venoso prostático y el borde inferior de la sínfisis púbica. Una distancia media de 15 milímetros separa la uretra de la sínfisis púbica. Entonces, posteriormente, con el músculo transverso profundo del periné, el extremo inferior del tabique retrovesical y con las glándulas vulvouretrales. Lateralmente, con el borde medial del músculo elevador del ano. En cuanto a la porción esponjosa, se interna oblicuamente en el cuerpo esponjoso del pene, de tal manera que este órgano entra en contacto con la pared inferior de la uretra mucho antes de relacionarse con la pared superior de esta. La uretra está constituida por 2 capas, una muscular que comprende fibras longitudinales internas y fibras circulares externas, y otra capa mucosa. La irrigación de la uretra va a estar dada en la porción prostática por las mismas arterias de la próstata. Entonces, en la porción membranosa está irrigada a cada lado por la arteria rectal inferior, por la arteria del bulbo del pene y por la rama vesical anterior de la arteria pudenda interna. Las arterias de la porción esponjosa de la uretra son la arteria del bulbo del pene, la arteria bulbouretral y la arteria dorsal del pene, ramas de la arteria pudenda interna. Entonces, las venas de la uretra masculina drenan según el segmento de la uretra en que se originen, en la vena dorsal profunda del pene o en los plexos venosos prostático y seminal. Uretra femenina. La uretra de la mujer se extiende desde el cuello de la vejiga urinaria hasta la vulva. Su dirección, ligeramente oblicua inferior y anteriormente, se aproxima mucho a la vertical y es casi paralela a la de la vagina, situada posteriormente a ella. No es exactamente rectilínea, sino que describe una ligera curva cóncava anteriormente. La longitud media de la uretra de la mujer es de 3 centímetros. Su diámetro normal mide aproximadamente 7 milímetros. El punto más estrecho y menos dilatable es el orificio externo de la uretra. La superficie interna del conducto es similar que la del hombre, blanquecina en el cadáver y rojiza en el sujeto vivo. Presenta también pliegues longitudinales que desaparecen por la distensión del conducto.
Uno de ellos, medio y posterior, casi siempre más aparente que los otros, y se denomina cresta uretral. La superficie interna de la uretra presenta también numerosos orificios que dan acceso a divertículos semejantes a las lagunas uretrales de la uretra masculina. En la uretra femenina se distinguen dos porciones, una superior intrapélvica, situada superiormente al diafragma pélvico, y otra inferior intraperineal. La parte pélvica de este conducto se halla envuelta por el músculo esfínter externo de la uretra. Se corresponde también anteriormente a la vena dorsal profunda del clítoris, el plexo venoso vaginal, los ligamentos tuboverticales y la síntesis pública. Lateralmente, la uretra está cruzada por la fascia pélvica y el borde inferior del músculo elevador del ano. Por último, posteriormente, se une a la vagina por medio de una gruesa capa de tejido celular. Entonces, en la uretra perineal, esta, al atravesar el periné, se sitúa siempre anterior a la vagina, a la que está unida estrechamente por una gruesa lámina de tejido muy denso, fibrocelular y muscular liso, denominada tabique uretrovaginal. Sus caras anterior y laterales están rodeadas por la fascia del diafragma pélvico y por el músculo esfínter uretrovaginal. Inferiormente al diafragma pélvico, la uretra se halla cruzada a cada lado por los cuerpos cavernosos del clítoris, por la parte anterior del bulbo del vestíbulo. El orificio externo de la uretra se sitúa a 20 o 25 milímetros posterior del clítoris e inmediatamente anterior a la carina uretral de la vagina. En su constitución, la uretra comprende tanto en la mujer como en el hombre una capa muscular y una capa mucosa. La capa muscular está compuesta a su vez por dos capas, una interna de fibras longitudinales y otra externa de fibras circulares, la cual se engruesa alrededor de la parte inicial de la uretra y forma un músculo esfínter liso. La pared de la uretra contiene en su espesor las glándulas uretrales. Estas glándulas, en número de 2, se sitúan a cada lado del conducto, en el seno de la capa muscular y lateralmente a esta. Los conductos excretores descienden en la parte profunda de la mucosa y desembocan lateralmente al orificio externo de la uretra. Las arterias de la uretra femenina proceden para la porción pélvica de las arterias vesical inferior y vaginal, ramas de la arteria ilíaca interna, así como de la arteria vesical anterior, rama de la arteria pudenda interna. Para la porción perineal, de las arterias del bulbo del vestíbulo uretral, ramas de la